Gabriel, ¿qué tal? Hola. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, no? Es cierto. ¿Cómo estás? Yo estaba cantando ahí y vi que pasabas y te detuviste. ¿Te gustó la Pasaba por canción? aquí, miré y me pareció interesante, pero ya me estaba No viendo. te vayas ahora. Es que me preguntaba si eres tú realmente la vida que vivías, viejo. Cierto. ¿Qué te ha pasado? Es que antes yo no conocía al Dios que conozco ahora. Quería que ese mismo Dios también transformara tu vida. Está bien, cualquier día paso por aquí. Ahora me voy que no tengo tiempo. A partir de ese momento, empecé a tener más contacto con los adventistas. Me ganaba la vida con una pequeña fábrica de confección de 65 metros cuadrados. Trabajaba día y noche con la esperanza de que algún día se tornara una gran empresa en el polo de confecciones de Caruaru, Pernambuco. Semanalmente estudiaba la Biblia con los hermanos de la iglesia y con el tiempo tomé la decisión de bautizarme. Señor Dios y Padre, tu hijo Gabriel tuvo un encuentro contigo. En ese encuentro, él pone su vida en tus manos. Que él pueda ser una bendición para tu iglesia, donde quiera que sea. Así que, Padre, para el perdón de sus pecados, siguiendo tu orden, yo como ministro del Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de participar en una semana de mayordomía, entendí el plan de Dios para mi vida y decidí administrar mi presupuesto familiar y mi empresa, siguiendo las orientaciones del Señor. Comencé a devolver sistemáticamente el diezmo santo y un 10% más en respuesta a las ricas bendiciones que yo estaba recibiendo en mi vida. Los negocios eran muy buenos cuando una gran crisis sacudió el mercado de confecciones. Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus puertas, despedir a los empleados e inclusive vender propiedades para soportar esa recesión económica. Frente a esto, clamé al Señor pidiéndole protección para nuestra familia y que si fuese su voluntad, nuestra empresa pudiera mantenerse viva ante la crisis económica. Mirando hacia atrás, después de 25 años, nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, ya que Él siempre nos acompañó durante los días de alegría y también de tristeza. Ante ese amor y con el tiempo, he aprendido a estar agradecido a mi Dios, devolviendo para su obra inclusive más y más ofrendas. Nunca me quedé más pobre por darle más al Señor. Hoy soy anciano en mi iglesia, tengo una familia bendecida y estoy siempre listo para servir a Dios en cualquier situación. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Los invita a que inclinemos nuestro rostro para orar. Señor bendito, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ver historias, pero queremos también contar nuestra historia ahora. Queremos venir a agradecerle con un corazón contrito y humillado, Señor, y agradecido con usted, porque ha sido tan bueno y misericordioso que nos ha guardado hasta estos momentos a través de esta crisis también. Gracias porque nos ha bendecido a cada uno de nosotros, algunos con trabajo, algunos con otra manera, Señor, que hemos visto su mano poderosa. Pero gracias a usted no hemos visto a alguien que sufra, Señor, un hijo suyo. Así que por ese motivo estamos agradecidos. Rogamos por aquellos que están al día en trabajo, Señor, usted nos siga bendiciendo y que nuestra confianza siga delante de usted, Señor, porque cada día traerá lo que merecemos y lo que necesitamos a nuestro hogar también. Gracias por bendecirnos y ahora que las ofrendas que traemos con corazón alegre y contrito, Señor, y con ese agradecimiento venimos a entregar a usted, Señor, para que se continúe su obra. Y lo que ha quedado en nuestro hogar, Señor,
usted nos siga bendiciendo y seamos también buenos mayordomos sobre lo que nos queda. Gracias por bendecirnos, y en esta hora rogamos que los diezmos y ofrendas cumplan el cometido que usted lo hizo o lo menciona en sus sagradas escrituras. Gracias, Señor, por amarnos y por estar con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Hoy en la mañana me dio mucho gusto ver que alguien más se sumó al equipo técnico, y me da mucho gracias a Dios por Ashley Franco, que ha decidido participar también para apoyar en el equipo técnico. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Ashley. Y pues gracias por la disposición que están teniendo los jóvenes, ¿verdad? Amén. Los voy a invitar a mis hermanos que con reverencia vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios vamos a abrir en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 62. Puestos de pie, vamos a darle lectura, por favor. Capítulo 62, versos 5 al 8. Salmos 62, versos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Con estas palabras en mente y reflexionando en ello, vamos a de rodillas ante el trono celestial. Amante y buen Dios, roca eterna, nuestra esperanza, nuestro castillo fuerte, Señor. En esta mañana, Padre, estamos aquí ante tu presencia, Señor, reconociéndote, Señor, como nuestro Padre Celestial.
y agradeciéndote, oh Señor, porque en esta mañana, Señor, estamos seguros que tú estás aquí con nosotros acompañándonos, Padre. Y esta mañana, Padre, deseamos abrir nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, muere en nosotros para que nos pueda guiar hacia ti, Padre, por medio de tu palabra. Acompáñanos en esta mañana, Señor. Quizá, Padre, en este momento, quizá haya alguien, Señor, que está pensando, que está preocupado, Señor, por alguien que conozca, que esté enfermo, o por alguien que esté sufriendo, Señor. O quizá alguien, Padre, que en su corazón está agradecido contigo, Padre. Te ruego que lo escuches, oh Señor, y que respondas conforme a tu voluntad y a la necesidad espiritual que cada uno tenga, Padre, en su corazón. Bendice grandemente a tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Y que en esta mañana, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nuestro hermano Andrés sea ungido, Señor. Y que igualmente te ruego, Padre, que el mensaje sea conforme a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Bendícelo grandemente, bendice a su familia, Señor. Y permite, Padre, que todos crezcamos, Señor, y podamos llegar, Señor, a la altura de la humildad de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que todo esto, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Y que, Padre, nunca dejemos, Señor, el deseo de poder reunirnos y ensalzar y reconocerte como nuestro Padre Celestial. Todo esto te lo rogamos, Señor, conforme a tu voluntad y con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Quiero que en esta mañana nos hagamos una pregunta. Cada uno de los que estamos aquí sabe y se conoce. Y si no nos conocemos, pues también que el Espíritu Santo nos haga conocernos. Quiero que en esta mañana nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hago aquí? Una gran interrogación, no sé cuántos signos. ¿Qué hago aquí? Le voy a dar un minuto para que piense y reflexione. ¿Qué haces aquí? Padre eterno, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque antes que naciéramos tú ya nos conoces. Y antes de llegar a este lugar ya sabías a qué propósito veníamos. Oh Señor, tú eres el único quien escudriña nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Y te rogamos que en esta mañana tú nos hables conforme a tu santa y divina voluntad. ¿Para qué propósito nos trajiste a este lugar hoy en esta mañana? Si alguien tenga algún motivo no agradable, te rogamos que tu Espíritu Santo trabaje poderosamente en la vida de cada uno de tus hijos. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana a adorarte en espíritu y en verdad. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, y que lo que escuchemos, oh Dios, pueda orar en nuestra vida y transformar vidas para tu honra y tu gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien ha tenido miedo en alguna ocasión? Sí. A ver, ¿cuántos han tenido miedo?
Isaí dice que doblemente ha sido temeroso. ¿Cuántos en alguna vez han sido cobardes en algún evento, en algún momento? Porque una cosa es miedo, otra cosa es cobardía. Bueno, agradezco su sinceridad. Yo muchas veces he tenido miedo y muchas veces he sido cobarde. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Amén. La palabra de Dios la encontramos en Salmos capítulo 62, versículo 5. 5 al 8. Dice la palabra de Dios: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es refugio. Palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo les hice esta pregunta antes: ¿qué haces aquí? Porque a alguien le hicieron esta pregunta: ¿qué haces aquí? Yo no sé en qué conclusión llegó y él por qué está aquí. Y también les hice la pregunta: ¿cuándo han tenido miedo? Y muchos de ustedes también reconocen que sí, alguna vez, en alguna ocasión hemos tenido miedo. Y también por cobardía hemos corrido y hemos hecho algo también. Y eso es parte del ser humano. Y sin embargo, en la vida, y hablando espiritualmente, la mayoría de las desgracias le caen sobre los que han sido fieles en el servicio de Dios. Y en la mayoría de las veces los que han tratado de ser firmes en el camino de Dios es cuando más han fracasado. Y la razón por la cual es que hay un enemigo que está encargado de desviarnos del camino, desviarnos del propósito de Dios. La pregunta es: ¿qué haces aquí? Yo no sé si alguien le tuvo miedo al hijo, a la esposa, o al esposo, al padre, o a la madre, o al hermano, o a la iglesia, o al pastor. Y gracias a eso nos desvió del propósito. Un día, un sábado, estaba predicando y sentí que ese sábado era, ahora sí que un sábado bendecido, porque sentí el Espíritu Santo que Dios me usó. Y sin embargo, ese sábado también había una visita que era un ex sacerdote. Y al final del sermón me dice: lo felicito, mi hermano, porque al fin entendí por primera vez, o escuché por primera vez sobre el santuario. Pero otra persona me estaba esperando y me estaba amenazando de muerte. Y digo, y ese momento, después de escuchar la frase de la persona que le gustado el tema, y en la otra persona, ahora sí hay una frase que quería ahorcarme. Y no se imaginan cómo cambió la mente, la reacción. Esa alegría que traía se me fue por el suelo. Y me fui. Y realmente, por eso este tema me llamó tanto la atención, porque muchas veces de nosotros la hemos vivido en carne propia. Y quiero iniciar con estos versículos
Porque si hay en donde podemos refugiarnos, es en la roca que es Cristo Jesús. Si hay un lugar donde podemos estar o podemos sentirnos seguros, es aquí en la casa de Dios. Amén. Si hay un lugar donde podemos sentirnos desahogados libremente para adorar a Dios, es este lugar. Si alguna, yo no sé los que están en casa, ¿qué haces allí en tu casa? ¿Por qué no vino? Y Dios lo conoce. Y también la razón por la cual vino a este lugar o vino huyendo de los problemas, por querer librarse de las cosas que allá se vino aquí a refugiarse. Y no se vino en un lugar equivocado, porque aquí esta es la garantía que Dios puede bendecirte en esta mañana. Amén. Quiero que en esta mañana nos vayamos a conocer la historia de un hombre que fue una persona que trabajó arduamente en las cosas de Dios, un personaje que vivió, que vio incluso las bendiciones, los milagros, y también vio incluso cómo Dios contestaba sus oraciones. Pero sin embargo, era un hombre también igual que usted y yo, tenía debilidades. Me refiero al profeta Elías. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. En adelante. Muchas veces en la actualidad, a veces no voy a la iglesia porque me peleé con la esposa, o me peleé con el esposo, o me peleé con el hijo. ¿A qué voy a la iglesia? ¿No les ha pasado eso? No hemos puesto un pretexto por eso no venir a la casa de Dios. Y lejos de decir, en el nombre de Jesús, aunque me peleé con mi hijo, pero voy a la iglesia porque necesito la bendición de Dios. Bueno, si se ríen es porque realmente Porque está lloviendo. son iguales que usted y yo. Dice la palabra de Dios, versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a algunos profetas. ¿Qué dice? A todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses, aún me añaden, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Mire, esta es la ironía de la vida. Un día antes, unas horas antes, se había puesto presente delante de multitud de personas, 400 profetas baales y una multitud de gente que estaba alrededor, y él solo, ofreciendo las ofrendas ante Baales y ante el Dios verdadero. Y Elías tenía el valor de burlarse de los 400 profetas y de la multitud que los seguían a esos profetas, y no tenía miedo, sino que al contrario le decía: griten más fuerte, oren más fuerte, a lo mejor sus dioses están durmiendo, a lo mejor no les escucha, griten más fuerte, lastímense más, para que a lo mejor con más sacrificio vean a sus dioses contestar sus oraciones. Así se burlaba de los profetas, Baales, toda la multitud que estaba ahí delante de él, y no tuvo miedo, no tuvo cobardía. Y horas más después, cuando vio que Dios contestó la oración de Elías, cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda de Elías, y sin embargo, por fe, oró a Dios.
que derramara la lluvia. Si ustedes leen 17, 18, el capítulo 17, 18 habla de eso. De Elías sobre lo que había hecho. Y dice, por fe creyó que Dios le iba a contestar su oración porque ya Dios se había manifestado en la vida de él palpablemente ante una multitud como Dios le contestó su oración. Entonces mandó a su siervo, ve si ya hay señales de lluvia. 1, 2, 3, 4 y no veía ninguna señal. La sexta tampoco. Y hasta la séptima. Dice, veo como una mano, una nube, allá de lejos. Y dice Elías, dile al rey que se vaya a su casa porque hoy, dentro de unos momentos, va a llover. Por fe, creyó en Dios que su oración había sido contestada. Incluso dice la palabra de Dios en el capítulo 18 que ya estaba incluso anocheciendo y el agua cayó y el rey todavía incluso estaba lejos de su palacio. Lo encaminó hasta su palacio Acab y prefirió quedarse afuera. Dice la palabra de Dios que Acab, emocionado por lo que él había visto de cómo el profeta de Dios había sido contestado todas sus oraciones, todas sus plegarias y todo lo que había hecho, había sido palpablemente bendecido esas horas, en esos momentos. Y sin embargo después, cuando Acab emocionado le contó a la reina, a su esposa, cómo Dios había obrado y cómo Dios había incluso también dado valor a Elías a degollar a todos esos profetas. Y lejos de esta reina de reconocer que hay un Dios todopoderoso, la soberbia, el orgullo, la vanidad de esta mujer se enoja y le dice al esposo. Por eso dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y dice el versículo 3, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. ¿Por qué le decía que la ironía de la vida del ser humano? Por una mujer. Tuvo miedo. Y por los 400 profetas tenía valor y enfrentó y no tuvo cobardía. Y por una palabra de una mujer fue suficiente para caer encima de la cumbre donde estaba Elías. Por eso le decía, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no hemos dicho alguna vez, yo no voy a la iglesia porque me peleé? ¿Alguna vez no hemos dicho, yo no voy a la iglesia porque me peleé con un hermano? Y yo no tengo valor para decir perdóname o discúlpame o reconciliarnos. No tenemos ese valor. Y sin embargo, Elías, un hombre de Dios, un hombre de oración, y no solamente un hombre de oración, sino que había visto horas antes cómo Dios derramó fuego para consumir su ofrenda, y también cómo Dios le contestó su oración derramando lluvia. Había pasado 3 años y 6 meses que no había caído lluvia, y ahora por la oración de Elías había sido contestada. Y ahora por una amenaza de una mujer sale corriendo a esconderse. Hermanos, la lección que me da esta historia de Elías es que a pesar de que usted quizás esté en la cumbre de su éxito, de su carrera, de su vida,
de su matrimonio, de su familia, de la iglesia donde esté, no es garantía para que usted permanezca de pie. Solamente si Dios está a su lado, solamente si usted dependerá de Dios, es cuando usted podrá estar de pie. Si no, de lo contrario, será igual como Elías huyendo por una amenaza. Y tanto miedo que tuvo que salir corriendo todo un día. Y no se detuvo hasta que llegó en el desierto y encontró un árbol. Ahí se sentó, ahí se echó a llorar, ahí se echó a lamentar, y allí incluso deseó la muerte. Señor, mátame, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados. Yo no soy mejor que mi hermano José Luis, yo no soy mejor que mi hermano Rosendo, yo no soy mejor que la familia Madrigal. Quítame la vida. Y Elías se había deprimido tanto que hasta incluso el que hablaba no se daba cuenta quién era. Por eso les decía, la palabra de Dios, si donde podemos encontrar seguridad, refugio, es en la casa de Dios y es en Cristo Jesús. Amén. Si usted llegó por casualidad a esta mañana, déjeme decirle que no llegó a un lugar desconocido, sino llegó a la casa de Dios donde está su presencia. Amén. Donde quiere bendecirte en esta hora, donde quiere cambiar tu mente, tus ideales, para que veas que hay un Dios todopoderoso, que tiene poder, que está al control de todas las cosas, que suceden las cosas es porque lo permite, para que su fe pueda fortalecerse, pueda restaurarse y pueda confiar que Dios tiene poder, que su Espíritu Santo le ha dado para que lo levante. Amén. Y lo lleve al camino donde Dios quiere que usted vaya. Y el versículo 6 dice: entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel, dice el versículo 7, de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. La primera vez que el ángel le habló, comió, bebió. ¿Y qué pasó? Se durmió. Así que si usted tiene un problema, tiene unos traumas muy fuertes, coma, hermano. Coma. Y si no puede, no tiene apetito, come a fuerza y se duerme. Y verá que se va a olvidar y verá que Dios va a hacer un milagro en su vida. ¿Por qué cree que Dios le da alimento a Elías? Porque el estómago vacío, más debilidad entra en la vida física. Y en la vida espiritual, entre menos ore, más debilidad espiritual. Entre menos estudie, entre más vea el problema, más grande se hace el problema y más limita el poder de Dios. Pero más oración y mucho poder. Y Dios nuevamente le dice: vuelve a comer. Y ahora sí, volvió a comer, pero ahora para seguir caminando. Dice la palabra de Dios que caminó 40 días y 40 noches. Tuvo fuerza para caminar en un desierto. Y saben lo más hermoso de todo, es que el mismo camino donde caminó el pueblo de Israel, ese es el mismo camino que transitó Elías. A través de su desesperación. Por eso
la palabra de Dios, a veces hay cosas repetidas, las historias. El pueblo de Israel caminó tantos años por el desierto porque desconfiaron de Dios. No confiaron en sus promesas. No confiaron en el informe de 2 personas. Valoraron más el informe de 10 personas que de 2. Y por causa de eso, tuvieron que rodear la tierra, caminar y caminar y caminar. Y Elías, por no confiar en Dios, tuvo que caminar 40 días y 40 noches por el desierto. ¿Y saben? Que Elías, fíjense, hay algo que nos amplía la palabra de Dios cuando leemos el comentario, cuando leemos la historia del profeta y reyes. Que Dios pudo haber dicho en ese momento: come y regrésate donde te viniste. Pero sin embargo, Dios no le dijo a Elías que regresara, sino que Dios le demostró a Elías que Dios estaba ahí con él. A veces, muchas veces, hermanos, tu problema no te lo va a quitar, sino que va a permitir que ese problema lo tenga para que aprenda a confiar que usted no está solo, que Dios está contigo, que Dios está a tu lado. Sin darte cuenta te está dando de comer, te está dando de beber y te está dando salud para que usted siga, continúe en su vida diaria y no seguir desafiando a Dios. Y la palabra de Dios dice que los permitió que Elías siguiera su camino. Incluso hay otra cosa que a mí me llama la atención, como es Dios, lleno de amor, de misericordia. A Elías le dijeron: eres un fracasado, eres un hombre desobediente, eres un hombre terco. ¿Qué palabras usamos cuando una persona sigue en su terquedad? Empecinado, necio, terco, bueno. Burro. Un sinfín de palabras usamos para que entienda la persona. Pero sin embargo, Dios no le dijo, no le reprimió, no le echó en cara lo que estaba haciendo. Dios lo dejó seguir. ¿Y saben dónde fue Elías? Se va a meterse en una cueva. Y saben, hermanos, por eso yo les hice la pregunta: ¿qué haces aquí? ¿O qué haces allí en tu casa? A lo mejor nos refugiamos en esa cueva porque pensamos que ahí estamos seguros. Pero en realidad no hay ningún lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Amén. Dice el versículo 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se siguió siendo víctima de su fracaso. Hermanos, muchas veces hemos dicho o nos hemos quejado: yo amo tanto al Señor, pero esta persona no entiende razón. Yo amo tanto a Jehová que a veces queremos orar por esa persona para que entienda y que caiga fuego sobre esa persona para que
aprende la lección. Sentimos vivo celo. Pero en realidad no es celo de Jehová. Ese momento no era celo de Jehová que sentía Elías. Porque si hubiera sentido celo por Jehová, se hubiera quedado en su lugar, le hubiera enfrentado a la mujer y a decirle: Dios está conmigo. Si Dios estuvo conmigo hoy en la mañana, en la tarde, tendré la misma seguridad que Dios me defenderá. Pero sin embargo, se olvidó de lo que Dios es capaz de hacer y se fue corriendo. Y sin embargo, Dios también se fue detrás de Elías. ¿No ven cómo Dios es tan amoroso con nosotros? ¿No ven cómo tanta misericordia que tiene con nosotros? Que no nos deja solo, a pesar que andemos en rebeldía, Dios nos sigue. Dios está detrás de nosotros, amándonos, diciéndonos: yo soy tu Dios todopoderoso, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy tu maestro, yo soy tu salvador. Amén. Y sin embargo, Dios le dice, Él le dijo, dice el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasará, un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? A veces, hermanos, cuando en la vida espiritual está hasta lo más encima, cuando la alegría está hasta en los poros salen de la alegría, de la paz que siente la persona, piensa que cuando es una predicación tan buena, tan grande que dio, o cuando ora y suceden las cosas, los milagros, y cuando ayuna, cambian las cosas, y a veces cosas como esas grandes que el ser humano trata de hacer, y suceden milagros, pero no en todo momento van a obrar de igual forma. Eso es lo que tenemos que entender. Que a través de esta historia de Elías, Dios le estaba demostrando que tras el viento fuerte no estaba allí Dios. Que tras un terremoto tan grande no estaba Dios tampoco allí. Tras un fuego tampoco Dios estaba allí. Y de repente escucho un silbo suave. ¿Y qué hizo Elías? Se cubrió la cabeza. Y entonces Dios le dijo, sal fuera. ¿Por qué creen que Dios no le habló directamente donde estaba? Porque Dios le tuvo que decirle a Elías que saliera de su cueva. ¿Que no era lo mismo que Dios le hablara allí donde estaba? A veces, hermanos, en la vida, a veces formamos nuestras cuatro paredes y no queremos salir de allí. Y queremos que allí nos hable Dios. Pero Dios tiene mil maneras como hablarnos, cómo llamarnos la atención. Y Dios quería que Elías entendiera que no le podía hablar en esa cueva, porque no iba a entender sus propósitos, su voluntad. Necesitaba dejar de esa cueva, de ese refugio que él había buscado para defenderse de sus enemigos. Dios quería mostrarle que aunque esa cueva, si Dios no estaba allí, no valía la pena seguir estando en ese lugar. Por esa razón, Dios le dice, salte de la cueva. Yo no sé cuándo estamos en una cueva.
¿Verdad que sí tenemos cuevas donde nos refugiamos? Donde pensamos que ahí estamos seguros. Pero en realidad ni esa cueva es segura, ni en ninguna parte es segura si Dios no está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios no está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Es preciso, hermano, que entendamos que Dios nos tiene que hablar de salirnos de ese ambiente, de ese lugar, para que Dios nos pueda hablar. Y vino la segunda parte. Dice, antes de llegar a esa parte, ¿saben por qué mandó vientos, terremotos, fuegos? Dios. Porque la sangre de Elías todavía seguía hirviendo de ese deseo de destruir a los idólatras. ¿No acaso destruyó a 400 profetas Baales? ¿Acaso no los mató él? Y la sierva de Dios dice detalladamente que Elías todavía llevaba esa sangre hirviendo en sus venas, deseando seguir vengándose de los idólatras. Pero Dios le estaba diciendo que ya no, de esa manera ya no iba a obrar. Ahora Dios iba a obrar de otra forma. Y cuando Elías entendió, dice el versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, ahora sí, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de él la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Palabra de Dios. Amén. Elías creía que era el único adorador al verdadero Dios. Y a veces la iglesia de Hueco piensa que es la única iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero no es así. Hay miles de personas que están fuera que también adoran a Dios. Hay miles de personas que están sirviendo a Dios. Hermanos, desde allí Dios ahora le dice que vuelva a regresar. Hermanos, es interesante que nosotros notemos cómo Dios permite que a veces caminemos y caminemos y caminemos. Porque bien pudo haber sido después de un camino, Dios le hubiera dicho a Elías, hey, Elías, regrésate, reacciona, que no estás haciendo bien. Pero Elías no iba a entender ese momento. Porque después de esa caminata de 40 días y 40 noches, cambia la mentalidad. A veces de tanto sufrimiento en la vida, que nosotros a veces lo hemos provocado, nos permite reaccionar, meditar y pensar, ¿por qué razón caminé tanto? ¿Y Dios dónde estaba? Y en realidad Dios nunca se fue. Fuimos nosotros los que lo dejamos a un lado a Dios. Pero Dios nunca se alejó de sus hijos. Dios nunca se ha alejado de su pueblo. Somos nosotros los que nos hemos olvidado de Jehová. Y Dios se manifestó en la vida del pueblo de Israel de tantos años de idolatría. Dios se demostró que seguía siendo Dios. Y Elías
le demostró que después de 40 días y 40 noches, Dios nunca se fue de allí, del lado de Elías, sino todo lo contrario, lo siguió, incluso dándole de comer. Saben, hermanos, que a veces en la vida espiritual hemos sido fracasados o hemos fracasado, porque cuando un programa todo sale muy bien, y decimos, agradezco a Dios porque este programa salió de como lo planeé. Alabo a Dios porque todo este programa, todos los participantes hicieron muy bien. Y dentro de nosotros, gracias a mí, por mi experiencia, por mi talento, todo salió como lo planeé. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? Nos olvidamos, el que hace el milagro, el que hace las cosas que salgan bien, es Dios. Nosotros somos solamente un simple herramienta de Dios. Simplemente un barro frágil, se quiebra tan fácil. Pero tomados de la mano de Dios, podemos ser un gran instrumento para su honra y su gloria. En el momento que cayó fuego del cielo, en el momento que cayó lluvia del cielo, ese era el momento que la gente estaba listo para recibir, para comprender que Dios estaba siendo alabado en ese momento. Pero ¿qué hace su instrumento? ¿Qué hace su líder? Sale huyendo por una amenaza y dejó a un lado de lo que Dios había iniciado. Muchas veces nosotros, como iglesia, cuando todo está bien, cuando todos estamos unidos, como que nos crece el orgullo. Y ahí donde el enemigo se aprovecha de esa debilidad. Y es ahí donde nuevamente la obra de Dios se queda sin cumplir el propósito de Dios. Y dice la sierva de Dios que si Elías hubiera enfrentado a esta mujer con una fe como lo hizo en el Monte Carmelo, Dios le hubiera dado la victoria de la misma manera. Dios lo hubiera defendido de la amenaza de esta mujer. Incluso hasta Dios hubiera obrado como obró con los profetas Baales. Pero sin embargo, hizo eco tanto en su mente y en su corazón la amenaza y se fue corriendo. Y la obra de Dios quedó allí tirada. Hermanos, quiero leerle lo que dice la sierva de Dios, Profetas y Reyes. Así sucede hoy, cuando estamos rodeados de dudas y las circunstancias nos dejan perplejos y nos aflige la pobreza y la angustia. Satanás procura hacer vacilar nuestra confianza en Jehová. Entonces es cuando se despliega delante de nosotros nuestros errores y nos tienta a desconfiar de Dios y a poner a poner en duda su amor. Así espera desalentar el alma y separarnos de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Separarnos de Dios, alejarnos de Dios, olvidarnos de que Dios es poderoso. Hermanos cristianos, Satanás conoce tu debilidad. Por lo tanto, aférrate a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, puedes soportar toda prueba. Solo la justicia de Cristo puede darte poder para resistir a la marea del mal que arrasa el mundo. Introduce tu fe en tu experiencia. La fe alivia toda carga, todo cansancio, si confías de continuo en Dios. Podrás comprender las providencias que te resultan ahora misteriosas,
recorre por fe la senda que Él te traza. Tendrás prueba, pero sigue adelante, sigue avanzando. Esto fortalecerá tu fe y te preparará para servir. Los anales de la historia sagrada fueron escritas, no simplemente para que los leamos y nos maravillemos, sino para que obre en nosotros la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. El Señor, ahora, no mañana, ahora, de una manera lleno de fe para ser instrumento de su poder. Gloria a Dios, hermanos. A nosotros, como a Pedro, Lucas 22, 31 y 32 dirige estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero dice Jesús, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero nunca puede Cristo desviar un alma por la cual dio su propia vida como rescate. Si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la opresión y cargas de pesar, como un carro de gavillas a punto de morir desalentadas. Pero también veríamos ángeles volar prestamente en ayuda de estos seres tentados para rechazar las huestes del mal que los rodea y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Dios tiene poder, hermanos. Dios está al control. Amén. Si alguna vez el enemigo ha tenido éxito en nuestra debilidad, pero también Dios ha prometido que a los que están con Él les dará fuerza, les dará valor, les dará victoria en el nombre de Jesús. Él es el Rey, el Señor de los ejércitos. Él está sentado entre los querubines. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, sigue guardando a sus hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, entonces las saetas de ira atraviesen los corazones de sus enemigos. Su pueblo estará seguro en sus manos. Palabra de Dios. Así que, hermanos, leamos nuevamente lo que el salmista nos dice. Salmo 62, 5 y 8. Alma mía, en Dios reposa. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en algún tiempo. ¿Así dice? No. Esperar en Él ¿en qué tiempo? En todo tiempo. Oh pueblos, derramad de Él, delante de Él, vuestro corazón. Dios es refugio. Palabra de Dios. Hermanos, a pesar de las cosas, de los desafíos que hemos enfrentado, y a pesar de las debilidades que Satanás se ha aprovechado, quiero decirles que en el nombre de Jesús hay victoria. Que en el nombre de Jesús nunca estará solo el Hijo de Dios. Así como en el pasado Dios guió a su siervo, hoy presente seguirá guiando a su pueblo, a su iglesia, y cada uno a los que quieran seguir en el camino de Dios. Así que mi deseo y el propósito en esta mañana es que entendamos que Dios nunca abandona a sus hijos. Amén.
Dios nunca desprotege a sus criaturas. Dios nunca deja de oír sus oraciones, sus plegarias, cada uno de los que claman a Él día y noche. Dios siempre tendrá en cuenta cada alma que sufre por causa de los desafíos del enemigo. Pero también Dios nos ha mostrado que a través de su palabra, Dios sigue siendo un fiel protector de cada alma que sufre. Y Dios ha prometido que también dará victoria a cada uno, a aquellos que permanezcan fieles hasta el fin. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos guarde. Y que a pesar que los desafíos vengan, recordemos que Jehová está con nosotros. Vamos a cantar el último canto. Eterna roca es mi Jesús. Están durmiendo, me pueden. Gracias. Bien, por favor. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Gloria sea a Dios. ¿Cuánto quieren decirle a Dios? Yo tengo mi miedo, mi desafío. Tengo una cueva donde me refugio todas las mañanas, todas las tardes. Pero en el nombre de Jehová quiero salirme. ¿Cuánto quieren decirle a Dios? Vamos a orar. Padre eterno, reconocemos como hermano que somos tan sensibles, somos tan imperfectos. Cuán fácil cambia nuestra forma de ser, cuán fácil tambalea nuestra fe, cuán fácil empezamos a desconfiar de ti, Señor. Pero Padre Santo, a través de tu palabra nos has mostrado, nos has dejado ver que a pesar de que a veces nos vamos lejos de tu presencia, nos alejamos de ti,
pero tú nunca nos has dejado solos. Tú conoces, Señor, cada pensamiento de mis hermanos que están aquí, cada necesidad de cada uno de ellos. Conoces su debilidad, conoces su desafío, conoces sus pruebas, conoces sus luchas, Señor. Pero te rogamos, Padre, que aprendamos a confiar de ti. No permitir que el enemigo, Dios, destruya nuestra esperanza, sino todo lo contrario, podamos ponernos firmemente en la roca que es Cristo Jesús. Por favor, Señor, toma nuestras manos, toma nuestra vida, toma nuestra familia, toma tu iglesia. Que tu Espíritu Santo siga trabajando poderosamente en nuestras vidas. Porque queremos llegar a la Canaán celestial. Pero el enemigo sabe que ya la lucha está por terminar. Y por eso a veces trata de desviarnos la atención. Pero también estamos seguros y confiados, como tú lo has prometido, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Dios, perdona nuestros pecados. Hemos desobedecido tus mandamientos. Hemos desobedecido tus pactos. Pero hoy no queremos prometer, Señor, sino queremos solamente entregarnos cuerpo y alma para que tú obres en nuestras vidas. Oh Padre, que al salirnos de este lugar podamos ir con la plena seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y que también con la plena seguridad de que también irás con nosotros hasta nuestros hogares. Así que si es tu voluntad, podamos regresar en la tarde. Vengamos con la plena alegría de seguir adorándote y seguir dando la gloria y la honra que a ti te merece, oh Dios. Gracias, Padre, por amarnos y gracias por la libertad que todavía nos das de adorarte en tu casa. Bendice cada persona que esté aquí presente y los que están en sus hogares de igual forma, bendícelos, guárdalos, Señor, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, antes que se sienten, quiero que repitamos en coro la palabra de Dios que dice así. Sigan, repitan después de mí. Jehová te bendiga, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ponga en ti paz. Dios nos bendiga. Amén.